Cuernavaca es conocida como la ciudad de la eterna primavera, con cerca de 360 días de sol al año, pero aunque le atinamos a sus días lluviosos, no nos importó y viajamos bajo el agua para visitarla. Son las 7 de la mañana y ya vamos rumbo a Cuernavaca. Vamos a conocer el Palacio de Cortés porque nos han dicho que está muy bonito y aparte es patrimonio cultural de la humanidad. Así que vamos a ver cómo nos pinta el día. Esta ciudad es la capital de Morelos, una entidad en la zona centro del país, rodeada por el Estado de México, el Distrito Federal, Guerrero y Puebla, por lo que se encuentra comunicada con todos estos lugares a través de importantes vías de comunicación. En una finca adquirida por el emperador Maximiliano de Habsburgo en 1865, se encuentra ubicado el Jardín Etnobotánico, Museo de Medicina Tradicional y Herbolaria de Lina, primera parada en esta nueva aventura. El lugar es impresionante, pues además de su belleza, es un centro de investigación científica y de conservación para las especies vegetales. Te platico que el Jardín Etnobotánico del Instituto Nacional de Antropología e Historia surge hace más de 30 años a partir de los proyectos de investigación que en etnobotánica se desarrollaron en este estado. Nosotros somos depositarios de la Colección Nacional de Plantas Medicinales. Esa es como su principal actividad o función. Así es, somos un jardín botánico con características etnobotánicas. Estamos hablando de la interpretación que hacen los pueblos de las plantas y estamos enfocados a las plantas medicinales. Este jardín se encuentra dividido a través de secciones de acuerdo al uso que se le da a las plantas o con relación a la región del país a la que pertenecen. El jardín se ha formado a través de la participación con hueseros, con parteras, con curanderos y con la participación social. Muchas personas se sienten identificadas con este patrimonio, con este recurso botánico y cultural. Y durante los 30 años, en el devenir del desarrollo del jardín, pues hemos desarrollado varios proyectos muy interesantes, básicamente enfocados al crecimiento del jardín. La exhibición de 1000 plantas de diferentes formas, géneros y origen pone de manifiesto una gran diversidad biológica y un profundo conocimiento y uso de la flora por parte de nuestros pueblos indígenas. ¿Cuántas especies manejan ustedes aquí? Mira, con toda precisión te puedo decir que tenemos 756 plantas perfectamente identificadas, catalogadas y en herborización. Tenemos en herborización alrededor de 70%. ¿La herborización qué es? ¿Qué es? La herborización es un proceso técnico en el cual la planta está seca, prensada, deshidratada y todas las partes que identifican al ejemplar se encuentran perfectamente claras. Y esto sirve como un respaldo científico, es un acervo público que está abierto a consulta y en donde los visitantes, público especializado o público general, únicamente haciendo una cita, puede tener consulta. Ajenjo o hierba maestra, utilizada para ayudar al sistema digestivo. El cacao, origen del chocolate, una gran diversidad de plantas abarrotan los jardines y el museo del lugar. Un recorrido muy útil para iniciar este paseo por Cuernavaca. El Jardín Borda fue una casa de descanso de la época colonial y es el lugar que yo elegí conocer para iniciar este viaje. Fue construido por encargo de don Manuel de la Borda y Verdugo, hijo del rico minero de Tasco, don José de la Borda. Originalmente lo que quería el dueño era que hubiera un área con mucho jardín, con mucho espacio donde él pudiera estar aquí descanso, como lo puedes ver. Entonces, pues bueno, y la otra característica es que también crearon muchas fuentes, que en lo original eran estanques. No eran fuentes, estas fuentes se han ido reconstruyendo con el paso del tiempo. Salvador me platica que don Manuel de la Borda ideó el lugar como casa de reposo para su padre. A la muerte de don José en 1778,
la convirtió en un jardín botánico conteniendo desde sus inicios cientos de variedades de árboles frutales y plantas de ornato, con plantas que llegaban en la nao de China, además de la flora local y las plantas traídas de Europa. Oye, Chava, ¿me contabas de unos chocolates o chocolateros, algo así? Eso es parte de la historia de cuando vivió Maximiliano aquí, es en las esquinas de todo lo que es la construcción, hay unos techados con teja, y que lo que acostumbraban en lugar de salir a tomar el té, era ir a tomar el chocolate. Desde su construcción ha sido utilizado para múltiples fines, como casa de descanso, jardín botánico, posada, posta de diligencias, oficina pública, así como residencia veraniega del emperador Maximiliano y la emperatriz Carlota. En la parte de atrás tú puedes ver el jardín de las rosas. La característica, pues bueno, porque todo está sembrado de rosas. De rosas, obviamente, ¿no? Por eso es el nombre del jardín de las rosas. Está lo que es el foro del lago, que es el estanque mayor, y que en la actualidad pues se utiliza como un foro para hacer representaciones de diverso tipo, pueden ser de teatro, música, en fin, está adaptado, pero es un foro al aire libre. En la actualidad es sede del Instituto de Cultura del Estado de Morelos, pero también es sede de un centro cultural, porque aquí puedes encontrar muchas salas para exposiciones temporales, pero también hay un museo de sitio. Pau y yo nos reunimos después de nuestro paseo por la naturaleza. Y es que para continuar, hemos decidido explorar la zona centro de la ciudad. Así que nos dirigimos hacia la catedral. Este conjunto forma parte del grupo de conventos que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Adrián es guía turística y nos acompañó por el templo. Este convento se empezó a construir en 1525, lo mandó construir doña Juana, la esposa de Cortés. Ella mandó traer a los franciscanos, es un convento franciscano. Ellos, toda la arquitectura y todo eso fue idea de los franciscanos, pero la mano de obra fue de los indígenas. Este ex convento, si te das cuenta, tiene una construcción de cañón corrido y tiene los contrafuertes, que esos evitan que tengan dentro del inmueble unas columnas y da soporte a lo que es la construcción. La catedral está establecida en lo que originalmente fue un templo del convento de frailes franciscanos, el quinto establecido por ellos en las tierras de la Nueva España, fundado entre 1525 y 1529. El templo está dedicado a María. Tenemos aquí el rosetón que dice María, Madre del Mundo. Está dedicado a la Asunción de María y el triángulo que vemos a nuestras espaldas representa la Trinidad de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El conjunto incluye el claustro del convento franciscano, en el que se pueden apreciar murales con escenas de la vida de San Francisco de Asís. La característica más importante de este convento es que estaba construido para monjas y tiene dos entradas, una enfrente hacia la parte poniente y esta que da hacia el norte. El paseo continúa para llegar al Palacio de Cortés, aledaño a la construcción de la catedral. El Palacio de Cortés inició su construcción en 1521, sobre un edificio prehispánico dedicado a lo que probablemente fue el centro recolector de tributos para los tlahuicas. Oye, Adri, ¿qué es lo que está acá? Bueno, lo que podemos ver aquí son vestigios de una pirámide porque el Palacio de Cortés se construyó encima de lo que era la pirámide principal de los tlahuicas. Llegaban aquí a hacer
a rendir los tributos. Entonces, como era como que el palacio principal de los tlahuicas, llegó Cortés y dijo, quiero hacer aquí mi casa, aquí me gusta este lugar, y utilizaron parte de las piedras para edificar el palacio de Cortés. Durante varios siglos, el edificio ha sido utilizado de formas muy diversas. Ha sido cárcel real, Palacio de la República, Palacio de Gobierno y desde 1974 aloja al Museo Regional Cuauhnáhuac del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tuvo diferentes usos, fue cárcel también. Y luego estuvo un tiempo abandonado y hasta ahora que ya lo retomaron y ahora es el actual museo de la ciudad de Cuernavaca, donde se exhiben en todas las salas parte de la historia de Morelos. ¿Desde qué época la historia de Morelos? Desde la época prehistórica, tenemos vestigios de mamuts que se han encontrado en el estado. Tenemos también salas donde explicamos todas las zonas arqueológicas que hay en el estado, vasijas, y la época colonial, la época del porfiriato y hasta el mural, que es la obra maestra que se presenta aquí, la del mural de Diego Rivera. Entre los años de 1929 y 1930, el entonces embajador de los Estados Unidos en México patrocinó a Diego Rivera para que pintara una serie de murales en los corredores del palacio. En ellos se relata la historia del estado morelense. Ve, el tren. ¿Nos subimos a este? Ah, mira, ya hay otro. ¿Sí? Mejor a ese. Pero ya de salir, vente, vamos. Para finalizar nuestro primer día en la ciudad, hemos decidido viajar en el tren de Morelos, autobuses adornados a la usanza ferrocarrilera. Ay, ve qué padre está. En ellos se puede apreciar diferentes inmuebles de la ciudad de Cuernavaca, destinos modernos e históricos. Así, mientras uno puede disfrutar del recorrido, se cuenta con un guía que brinda anécdotas e información para los turistas. Un lugar con mucha historia en Cuernavaca. ¿Qué te pareció eso? Está padre, ¿no? Está bastante interesante, pero yo creo que ya va a llover. Mejor vámonos al hotel a descansar. Sí, tienes razón. Vamos porque mañana tenemos que seguir recorriendo Cuernavaca. Vamos. Amaneció lloviendo, esperamos que se componga el día. Sí, así puedes realizar nuestras actividades. Vamos. La mañana inicia con una caminata por Xochitepec, un municipio muy cercano a Cuernavaca. Nosotros recorrimos las calles del centro y pudimos conocer el Zócalo. Ahí encontramos una bella figura de Mariano Matamoros, héroe mexicano durante la lucha de independencia. Además pudimos comprar un poco de nanche. Esta fruta me hizo recordar a mi abuela, ya que la usaba para hacer una bebida con mucha azúcar y alcohol, que después dejaba madurar por muchos años, el licor de nanche. Después de algunos escalones, pudimos llegar al Cerrito del Reloj, un pequeño mirador en la punta de un cerro. Desde ahí se puede tener vistas privilegiadas de todo el valle. Este sitio fue construido sobre una antigua pirámide en 1910 e inaugurado por el general Porfirio Díaz. Por tradición se cree que este lugar produce ciertas vibraciones magnéticas que invitan a relajar el cuerpo. Nuestra caminata nos permitió conocer también el convento franciscano de San Juan Evangelista. En este espacio, sus pobladores se dan cita en la búsqueda de un momento de paz y armonía espiritual. Fundado en el siglo XVI, tuvo su inicio como una pequeña capilla al lado sur del actual edificio. Posteriormente, fue creciendo hasta convertirse en un convento de estilo neoclásico. Al igual que muchas iglesias en el país, el templo terminó de construirse hasta el año de 1881, cuando se construyó la cúpula. Siglos de historia labraron su edificación. Si este lugar parece antiguo, nuestra siguiente visita nos hará viajar aún mucho más en la historia, para descubrir Xochicalco.
La zona arqueológica se halla sobre los cerros de La Bodega, La Malinche y Xochicalco, lo que conforma una reserva territorial que rodea la zona. Su nombre original era Totoluacalco. Es la ciudad con mayor densidad de construcción en Mesoamérica. Ricardo conoce muy bien esta ciudad prehispánica, así que me acompañó a descubrirla. Bueno, Xochicalco viene del vocablo náhuatl, Xochil, flor, Cali, casa, co, locativo o en el lugar. O sea, Xochicalco en el lugar de la Casa de las Flores. Este importante centro tuvo su apogeo entre la caída de Teotihuacán y el surgimiento de Tula. Xochicalco no podemos decir que es una sola cultura. Según los investigadores, creen que es una fusión de varias culturas, en este caso la teotihuacana, la zapoteca mixteca y la maya. De ahí que la influencia de esas culturas le den su grandeza y sea pues la ciudad más importante del altiplano central. Precisamente la ubicación entre los cerros le permite como una medida de protección y de defensa. La caminata nos deja sentir el clima de Cuernavaca. Después de algunos metros, llegamos a la plaza de la Estela de los Dos Glifos. El lugar fue un importante espacio cívico y religioso, ya que todas las personas que podían entrar a la ciudad tenían acceso hasta este lugar. Ricardo, ¿dónde nos encontramos exactamente? Bueno, mira, una de las características de Xochicalco son sus estratos sociales. Digamos que tenían espacios reservados, algunos para la clase principal y otros para la gente común, o sea, para el pueblo. Precisamente esta plaza es considerada la Plaza de los Dos Glifos, precisamente por estos numerales que encontramos aquí, del cual nos hablan de dos números. Las dos barras significan 10, el glifo caña o carrizo, y el año. Estamos hablando del año 10 caña y el día 9 ojo de reptil. Posiblemente una fecha muy importante de ellos en esta plaza. Esta plaza, digamos que podía entrar todo tipo de gente, el pueblo. Esta plaza está acondicionada, ¿verdad?, para que posiblemente el gobernante, que se encontraba en la parte más alta, que es el templo más alto, la pirámide más grande relacionada con Tlaloc, arriba se encontró un templo construido en adobe y posiblemente desde donde el Tlatoani se dirigía para con su pueblo. Mira, bueno, esta plaza, independientemente que era una especie como de zócalo, también observamos sus templos alineados de oriente a poniente. Una característica que tiene este espacio es que si tú te paras aquí, en fechas importantes como los equinoccios y como los solsticios, este templo que está hacia el oriente está alineado con la salida del sol. En primavera el sol sale a la mitad del templo del lado oriente. Cuando entra el invierno, el sol sale en la parte sur del templo. Y cuando entra el verano, el 21 de junio, el sol sale por la parte norte del templo. Además de la plaza, existen diferentes juegos de pelota que surgen entre el verde de la vegetación, unas vistas muy hermosas. Después de un ascenso, pude descubrir el templo de Quetzalcóatl. Ahora sí nos encontramos en la parte más alta de la zona arqueológica, ¿verdad? Que tenemos a nuestras espaldas el templo de Quetzalcóatl. Así es, podemos decir que es el templo ícono de Xochicalco, ya que por sus características es único en todo lo que es de zonas arqueológicas en el país. Tanto por el dato arqueológico, tanto por la estética de su belleza, de su construcción, el grabado, pues nos habla de un congreso astronómico, podemos decirlo de esa manera, ya que hay algunos espacios donde nos marca posiblemente un evento en relación a un eclipse solar. Esto nos dice, bueno, unas fauces que se devoran el círculo solar y que posiblemente este evento hizo que aquí en Xochicalco fuera sede de un congreso astronómico. Podemos afirmar que por estos elementos encontrados, Xochicalco era la ciudad astronómica más importante del altiplano central en su tiempo. Algunos investigadores se atreven a decir que eran como la universidad del conocimiento de todo Mesoamérica. Vamos, algunos dicen los creadores del tiempo. Ubicada en Jiutepec, la hacienda de San Antonio Tlacomulco es otro punto importante para los visitantes a la zona de Cuernavaca.
La belleza de su arquitectura, sus espacios y jardines dejan sorprendido a cualquiera. Cada rincón tiene un detalle muy especial. La hacienda data de 1531, fue construida por mandato directo de Hernán Cortés. Su hijo Martín Cortés fue el que concluyó la construcción, convirtiéndola en un ingenio cañero, uno de los más importantes en nuestro país. Raúl me comenta que el lugar es conocido actualmente como la ex hacienda de Cortés. Este inmueble se encuentra ubicado a orillas de Cuernavaca. Esta zona donde estamos, que es Xiutepec, obviamente se convirtió en una de las más importantes zonas cañeras, porque obviamente la producción de la caña y del azúcar y del aguardiente, pues obviamente era importante porque de aquí se exportaba hacia Europa. De tal manera que en 1800 ganó medalla de plata la producción de la caña y la calidad de la caña y del azúcar también. Este destino llegó a tener un acueducto con arcos y pilastrones, lo que significó la primera gran obra de ingeniería hidráulica en la región. Llegaba la caña, la seleccionaban, la cuidaban, pasaban por los hornos y después la seleccionaban para lo que iba a ser el azúcar y la producción del aguardiente. Las naves, van a verlos ustedes, están originalmente como estaban. El espacio funcionó como productora de alcohol y azúcar hasta principios del siglo XX. Los diferentes rincones del casco dejan vislumbrar un poco de las historias que aquí debieron de suceder. Hay varias historias, ¿no? Ninguna está documentada, desde que puede ser apariciones por la noche, cosa que no hemos tenido así con certeza decir que sí, no. Muchas sí, pero son todas contadas de manera personal. Una hermosa hacienda de las tantas que se pueden visitar en la región. Ahora llega el momento de partir para reunirme con So y vivir un momento de aventura. Cuernavaca y sus alrededores cuentan con un sinfín de posibilidades de pasar una tarde llena de emoción. ¡Mira, So! Son como carritos. Los parques y balnearios han hecho de la región un destino imprescindible para los turistas. El clima de Morelos y el intenso sol invitan a divertirse. Nosotras no quisimos perder la oportunidad de contagiarnos de adrenalina y vencer nuestros mayores temores en uno de los parques temáticos en Cuernavaca, llamado Veraca. En este lugar tuvimos la oportunidad de hacer cosas que nunca antes habíamos intentado. A ver, ¿qué tal está el simulador? Como con el simulador de vuelo. La verdad es que al ver a alguien intentarlo es bastante divertido, pero al momento de sentirlo en carne propia, el corazón se te agita en un instante. Después de volar, tuvimos un examen extenso para nuestra coordinación y equilibrio. Lo pasamos sin problemas. Para terminar, la prueba final para despedirnos de Cuernavaca, una esfera de metal para salir disparadas hacia el cielo a 200 kilómetros por hora. Si lo lográbamos, podríamos quedar orgullosas de nuestro paseo por tierras morelenses. ¡Vive México! Sobrevivimos los pelos. El día sí mejoró muchísimo y yo pude visitar la zona arqueológica de Xochicalco. Aparte, un parque de diversiones padrísimo con muchísima adrenalina, donde se sentía al máximo. Y tú conociste una hacienda muy bonita. Muy, muy bonita, así que ven a Cuernavaca y vive México.
encuentra comunicada con todos estos lugares a través de importantes vías de comunicación. En una finca adquirida por el emperador Maximiliano de Habsburgo en 1865, se encuentra ubicado el Jardín Etnobotánico, Museo de Medicina Tradicional y Herbolaria de Lina, primera parada en esta nueva aventura. El lugar es impresionante, pues además de su belleza, es un centro de investigación científica y de conservación para las especies vegetales. Te platico que el Jardín Etnobotánico del Instituto Nacional de Antropología e Historia surge hace más de 30 años a partir de los proyectos de investigación que en etnobotánica se desarrollaron en este estado. Nosotros somos depositarios de la Colección Nacional de Plantas Medicinales. Esa es como su principal actividad o función. Así es, somos un jardín botánico con características etnobotánicas. Estamos hablando de la interpretación que hacen los pueblos de las plantas y estamos enfocados a las plantas medicinales. Este jardín se encuentra dividido a través de secciones de acuerdo al uso que se le da a las plantas o con relación a la región del país a la que pertenecen. El jardín se ha formado a través de la participación con hueseros, con parteras, con curanderos y con la participación social. Muchas personas se sienten identificadas con este patrimonio, con este recurso botánico y cultural. Y durante los 30 años, en el devenir del desarrollo del jardín, pues hemos desarrollado varios proyectos muy interesantes, básicamente enfocados al crecimiento del jardín. Cuernavaca es conocida como la ciudad de la eterna primavera, con cerca de 360 días de sol al año, pero aunque le atinamos a sus días lluviosos, no nos importó y viajamos bajo el agua para visitarla. Son las 7 de la mañana y ya vamos rumbo a Cuernavaca. Vamos a conocer el Palacio de Cortés porque nos han dicho que está muy bonito y aparte es patrimonio cultural de la humanidad. Así que vamos a ver cómo nos pinta el día. Esta ciudad es la capital de Morelos, una entidad en la zona centro del país, rodeada por el Estado de México, el Distrito Federal, Guerrero y Puebla, por lo que sí. La exhibición de 1000 plantas de diferentes formas, géneros y origen pone de manifiesto una gran diversidad biológica y un profundo conocimiento y uso de la flora por parte de nuestros pueblos indígenas. ¿Cuántas especies manejan ustedes aquí? Mira, con toda precisión te puedo decir que tenemos 756 plantas perfectamente identificadas, catalogadas y en herborización. Tenemos en herborización alrededor de 70%. ¿La herborización qué es? ¿Qué es? La herborización es un proceso técnico en el cual la planta está seca, prensada, deshidratada y todas las partes que identifican al ejemplar se encuentran perfectamente claras y esto sirve como un